Y durante el día de hoy también desarrollaremos y contaremos con la presencia de experimentados profesionales que nos invitarán a reflexionar y debatir sobre cómo mejorar propuestas en servicios, recursos e intervención en temas de violencia sexual. En primer lugar, y para abrir esta jornada, contamos con la presencia de doña Victoria Carvajal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es coordinadora del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de la Dirección de Igualdad del Principado de Asturias. Su ponencia, Centro de Crisis para Víctimas en Agresiones Sexuales del Principado de Asturias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que agradecer en primer lugar a la Junta de Extremadura y al Instituto Extremeño de la Mujer la invitación a participar en estas jornadas, y lo voy a personalizar en Mari y Beatriz, que son las personas que hablaron conmigo. Muchas gracias por invitarme. Y quiero decir que para mí es un placer, porque cuando vienes a explicar una cosa en la que crees mucho, un proyecto en el que crees, en el que tienes mucha confianza y que te apasiona, pues la verdad no es ningún trabajo, es un placer venir a explicaros, permitidme que os tutee, venir a explicaros en qué consiste, qué hacemos y cómo es nuestro trabajo en el Centro de Crisis, porque estoy muy orgullosa del mismo. Como sabéis, yo creo que lo sabe todo el mundo, este centro es obviamente creado contra la violencia sexual y llevamos en marcha desde noviembre de 2020. Cumplimos ahora 4 años, por tanto, un par de años antes de la entrada en vigor de la Ley 1022, que es en la que se contempla la creación de estos centros en todo el territorio nacional. Es por ello que, aparte de ser un centro pionero, en Asturias hemos sido pioneras en muchas cosas. Ya nos pasó con la Casa Malva en su momento, y lo hemos sido también ahora con el Centro de Crisis. Aparte de ser pioneras, claro, hemos ido acumulando experiencias, que es lo que pretendemos que ayude al resto de comunidades autónomas que tienen ahora esta tarea, que finaliza ahora en diciembre de 2024, porque cuando se empiezan las cosas nuevas y desde cero, vas aprendiendo a golpe de experiencia, ¿no? Según vas viendo las cosas que hacen falta, pues te vas dando cuenta y las vas añadiendo. Entonces sí queremos que nuestra experiencia sirva para que el resto de comunidades autónomas que tengan que poner ahora en marcha los centros de crisis, pues empiecen con un poco más de seguridad y con un poco más de conocimiento del que nosotras teníamos cuando empezamos. El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales en Asturias está ubicado en un edificio, Patrimonio del Principado, que desgraciadamente se nos ha quedado pequeño y del que nos vamos a tener que mudar ahora a finales de año, porque, ya digo, es un edificio que a mí me gusta mucho y me gustaba mucho para recibir a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, porque no es un edificio administrativo al uso, diáfano, lleno de ordenadores, con mucha gente allí trabajando. No, es una especie de casa cuyo interior es todo de madera, tiene incluso las escaleras de madera, tiene a la entrada un patio empedrado lleno de plantas muy bonito, tiene un pequeño jardín. Todo esto hace que las mujeres, cuando entran allí, no sienten que entran en un organismo público frío al que se van a tener que enfrentar. Sienten que entran en una casa en la que se les ofrece una buena acogida y en la que se las acoge bien, ¿no? Es como si acudiesen a casa de una amiga. Por eso a mí este edificio me gusta mucho. Desgraciadamente, como digo, se ha quedado pequeña esta casa y vamos a tener que mudarnos a otro inmueble también del Principado, pero que mucho más grande, que no va a tener estas características que a mí me gustan de esta casita, ¿no? Aunque trataremos de hacerlo todo lo acogedor que podamos. Aparte de la ubicación del centro, es muy importante decir que nuestro centro es público. Por tanto, todas las trabajadoras, las personas que trabajamos en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, pertenecemos a función pública. Es decir, no hay ninguna trabajadora que no pertenezca a la Administración. Esto es muy importante porque se perseguía desde el principio. Así lo quiso nuestra directora en aquella época, que era Nuria Varela, que fuera un centro total y absolutamente público, que daba igual que la víctima de una agresión sexual lo fuera en el centro de Oviedo, que fuera en un pueblo perdido de la montaña. El centro tenía que ser público, tenía que ser
atendido por personal de la Administración y todas las víctimas tenían que ser exactamente iguales y teníamos que llegar a todas partes en todo el Principado. Entonces, por eso se decidió hacerlo a través de una selección de un equipo que, bueno, os contaré ahora dentro de un momento cómo se hizo. Otra cosa importantísima que comentaba ahora, que me preguntaban los medios de comunicación, que es muy importante la coordinación de los centros de crisis con las instituciones públicas y con las entidades. Lo veréis aquí en Extremadura y lo vemos allí. Sin una coordinación, sin una colaboración de las instituciones con el centro de crisis es imposible trabajar y es imposible dar a las víctimas de agresiones sexuales aquello que necesitan. Sin que tengamos la seguridad de que una mujer que acude a un hospital, a unas urgencias, víctima de una agresión sexual, y que de ese hospital nos avisen, se avise al centro de crisis para que se inicie el protocolo y comience el apoyo a esa mujer, no podemos hacer nada, por muy buena intención que tengamos. Lo mismo desde dependencias policiales, desde dependencias judiciales. Esta coordinación tiene que existir y la colaboración tiene que ser al 100% para que funcione y para que todo el engranaje vaya desplegándose de forma que ayude a las víctimas. También allí lo que tuvimos que hacer fue una adaptación a la orografía y a la dispersión poblacional en Asturias, que aquí estáis un poco igual en ese sentido. Nosotras dependemos de un transporte que traslade al equipo, porque si no es imposible. Como os digo, la víctima nos tiene que dar igual que sea en el centro de Asturias, que sea en un pueblo perdido de montaña. Tenemos que acceder a ella y tenemos que darle el apoyo. Por tanto, tenemos que tener controlado esta orografía y esta dispersión y tenemos que tener un medio de transporte, obviamente, que pueda trasladar a las profesionales o a las víctimas en su caso. ¿Dónde centramos la atención? Pues obviamente en las agresiones sexuales. Nosotras empezamos a atender a mujeres y niñas a partir de 12 años. De 12 años sin límite de edad atendemos a cualquier mujer víctima de una agresión sexual. Tenemos también, porque además, como os decía al principio, el inmueble en el que estamos, en el que empezamos, es muy, muy pequeñito, no teníamos posibilidad de tener ningún tipo de alojamiento y lo que hicimos cuando empezamos, allá por 2020, fue reservar un alojamiento de emergencia en la Casa Malva para cualquier mujer víctima de agresión sexual que necesitase este alojamiento temporal de emergencia, estar cubierto con la Casa Malva. Ahora, cuando pasemos al nuevo inmueble, creo que se está planteando la posibilidad de tener allí al menos 2 o 3 alojamientos de emergencia, pues si fueran necesarios. Esta fue una de las cosas, como os decía al principio, que fuimos viendo la necesidad a medida que fuimos adquiriendo experiencia, porque a priori, cuando se creó, cuando abrimos el centro, no se nos ocurría en qué situación una víctima de una agresión sexual que no fuera en contexto de pareja, ni en contexto de prostitución o de trata, podía necesitar un alojamiento temporal de emergencia, ¿no? No lo veíamos y luego la realidad pues te lleva y ves que efectivamente se necesita. Por ejemplo, os pongo un par de ejemplos. Nosotras tuvimos un par de agresiones en que lo necesitamos casi al momento de abrir. Una mujer que estaba realizando el Camino de Santiago y a su paso por Asturias fue agredida. Obviamente no la íbamos a dejar ir al albergue de peregrinos y peregrinas, entonces la acogimos en la Casa Malva. Igualmente, una chica que estaba realizando un viaje de turismo por Asturias, estaba en un hotel con sus compañeros y compañeras, fue agredida por uno de sus compañeros y obviamente tuvimos que sacarla del hotel y darle ese alojamiento temporal. Ya digo que eso es muy importante tenerlo pensado y tenerlo organizado cuando abráis vuestros propios centros de crisis, porque en algún momento necesitaréis este alojamiento, aunque sea una noche o 2 noches, ¿no? Ya digo que, aunque sea de emergencia, seguramente os haga falta. Con respecto al trabajo ya concreto que realizamos en el centro de crisis. Nosotras tenemos una atención especializada durante 24 horas, los 365 días del año. Es decir, en cualquier momento del día, de la noche, época del año, festivo, lo que sea, hay un equipo de abogada y psicóloga para atender a cualquier víctima de una agresión sexual. Esto se dice muy rápido, pero de verdad que no os podéis imaginar la dificultad que supone tener a disposición 24 horas al día, 365 días del año, un equipo interdisciplinar de abogada y psicóloga para atender a una víctima de agresión sexual. Por eso yo siempre digo, tratamos de publicitarlo muchísimo, todo lo que podemos, porque siempre digo que si el centro de crisis no se utiliza, que sea porque no sea necesario. Por favor, que no sea porque no se conozca, porque este despliegue de medios y de recursos no se puede perder
por desconocimiento. Entonces, sí, os indicaría también que trataseis de publicitarlo lo máximo posible cuando lo tengáis, para que todo el mundo sepa que existe ese centro de crisis y que está ahí. Por eso pretendemos que sea un centro referente en agresiones sexuales, que todo el mundo sepa cuando ocurre una agresión sexual que hay un centro de crisis donde se puede dar apoyo psicológico y jurídico a esta mujer víctima de una agresión sexual. Eso, si no se sabe que existimos, ya digo, es muy complicado. Y sin coordinación y colaboración con el resto de instituciones, complicadísimo. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Atendemos también no solamente a la víctima de agresión sexual, sino también a su entorno familiar, amistades, personas allegadas, cualquier persona que rodee a la víctima y que lo necesite. Normalmente las víctimas no suelen llegar solas al centro, suelen llegar con una amiga, con su madre, con su padre, con su pareja, y a veces esas mismas personas necesitan también apoyo psicológico para ayudar a la víctima. A veces bueno, a veces no, es muy normal que nos digan, es que no sé muy bien cómo ayudar a mi hija o a mi amiga o a mi hermana en esta situación, no sé cómo tratarla, no sé cómo llevar esto, no sé cómo hacerlo para que se sienta mejor y ayudarla con este trauma. Entonces, ese cuidado también, ese apoyo a familiares y personas allegadas consideramos que es muy importante y también lo hacemos desde el centro de crisis. También hacemos la intervención no solamente en las crisis presentes, sino también en las que han ocurrido en el pasado. Nosotros establecemos esa medida temporal en un año. Si la agresión ha ocurrido durante el año, entendemos que es reciente, y si ha ocurrido hace más de un año, entendemos que es pasada. Pero nos da igual porque tratamos la crisis en cualquiera de sus momentos existenciales. Cada mujer tiene sus tiempos, sus momentos, y nosotros estamos siempre a disposición de lo que quiera la mujer. Lógicamente, como no podría ser de otra forma, lo que pretendemos evitar es la revictimización de la mujer. Pretendemos acogerla en el centro, llevarla, acompañarla en todo lo que nos sea posible, ayudarla, no ayudarla a tomar sus decisiones, sino informarla, porque las decisiones tienen que ser siempre informadas, ¿no? Entonces, darle toda la información y todo el asesoramiento posible para que la mujer tome sus decisiones informadas, y pretendemos que solamente tenga que contar las cosas que le han ocurrido una sola vez y como muchísimo dos. No podemos tenerla contando su historia de vida por todas las dependencias judiciales, policiales, de todas partes, hasta que ya no sepa ni qué decir la pobre. Entonces, esa es una parte muy importante de evitar la revictimización y de cómo se la trata, ¿no? en el centro de crisis. El que no se sienta juzgada, que es una cosa de las que más miedo les dan a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Entonces, eso está muy presente para nosotras. Y luego, como queremos hacer las cosas a lo grande y al final la ambición no es mala, pretendemos ser un centro promotor de la transformación social. ¿Qué quiero yo decir con esto que suena tan grande y tan... Bueno, transformación social, ¿no? Vamos a conseguirlo. Bueno, no sé si lo vamos a conseguir, pero desde luego lo vamos a intentar. Y por resumir mucho y no extenderme en esto, solamente voy a mencionar dos cuestiones por las que nosotras pretendemos ser un centro promotor de la transformación social. Desde el centro de crisis intentamos, allí donde se nos quiera escuchar y allí donde se nos llama, intentamos ampliar el concepto de violencia sexual. Si no ampliamos el concepto de violencia sexual, si las mujeres no empiezan a darse cuenta de que violencia sexual no es aquello que tenemos en el imaginario de esa violación en un descampado a cargo de un desconocido que te pone una navaja en el cuello, hasta que no empecemos a ver que eso sí es una agresión sexual, pero que hay muchas otras, y no empecemos a comprender que somos víctimas, no podemos dar el paso para pedir ayuda y, por tanto, no podemos recuperarnos. Y, por tanto, no acudiremos al centro de crisis para que nos ayuden a recuperarnos. Entonces, esta ampliación del concepto de violencia sexual, desde mi punto de vista, es importantísimo. Tenemos que saber que hay un montón de comportamientos que no por tenerlos normalizados quiere decir que son normales. Yo creo que si preguntase cuántas mujeres de las que estamos aquí hemos sido víctimas de violencia sexual, muy pocas levantarían la mano, muy probablemente, por esto que os estoy diciendo del imaginario. Y, sin embargo, es muy probable que la gran mayoría de todas nosotras hayamos sido víctimas de agresión sexual, de violencia sexual. ¿A quién
¿A quién de nosotras no se nos ha introducido alguien en nuestro espacio vital en una discoteca? ¿A quién no le han metido mano en el metro, en el autobús, en un mercado? ¿A quién no le han tocado el culo en una cola, en una fila, esperando algo? Todo eso son agresiones sexuales, todo eso es violencia sexual. Y hasta que no lo interioricemos y dejemos de normalizarlo, no podemos llegar a interiorizar el concepto de víctima y no podremos pedir ayuda y haremos que el continuum de la violencia siga así. Ese tipo de comportamientos, si se atajan en su inicio y si dejan de normalizarse, pues a lo mejor conseguimos prevenir alguna no voy a decir toda, pero alguna de la violencia sexual que tenemos en la actualidad podríamos. Esa es una de las cosas que intentamos transformar. Y la segunda cosa, por deciros solamente 2 detalles, la segunda cosa que pretendemos transformar, lo comentaba ayer con algunos compañeros cuando llegué, es muy importante que consigamos entre todos y entre todas la repulsa de la sociedad de todos los agresores, no de las víctimas. Que la repulsa social sea para los agresores, que no se juzgue a las víctimas, que el foco se ponga donde se tiene que poner, es decir, en el agresor, que el foco no se ponga nunca en la víctima. Y cuando hablamos del tema de educación, ya digo, es algo que comentaba ayer con los compañeros y compañeras, estoy muy cansada de escuchar que se eduque a las niñas en el cuidado, o sea, en el sentido de tenemos que cuidarnos, no podemos volver solas a casa por la noche, por favor, cuídate mucho, ten cuidado de lo que te ponen en la bebida, no sueltes el vaso en toda la noche, ten la precaución de llevar el teléfono móvil siempre con batería, ten siempre una llamada de emergencia en el teléfono móvil. A mí todo eso me parece muy bien y está bien que se nos eduque así y está bien que se nos diga que tenemos que tener cuidado. Pero, por favor, no perdamos de vista que lo mismo que se educa así a las niñas, es muy importante, muchísimo, por no decir más, educar a los niños en que sería muy bueno no ser un delincuente y que sería muy bueno no echar nada en las copas de ninguna chica y, desde luego, no continuar manteniendo relaciones si ella dice que no. Entonces, desde la parte de la educación está muy bien la parte de enseñar a las niñas a cuidarse, pero está igual, por no decir mejor, enseñar a los niños básicamente a no delinquir, que es lo mínimo que se le puede pedir a una persona, ¿no? Que no cometa delitos. Entonces, yo creo que esa parte la tenemos pendiente. Y desde el centro también intentamos dar formación en ese sentido. Y, repito, poner el foco siempre, siempre en los agresores, jamás en las víctimas. En ningún delito nadie se plantea si la culpa la ha tenido la víctima. En el único delito en el que se plantea es en el que tenga que ver con la violencia sexual. El ejemplo más evidente, por lo tonto que es, ¿no? Y por lo claro que queda, es el del tirón del bolso. A mí me pegan un tirón de un bolso y a ningún policía, ni a ningún juez, ni a nadie se le ocurre preguntarme si sujeté bien el bolso para que no me lo tirasen de él, si lo agarré lo suficiente para que no me lo robaran, si le puse suficiente atención al bolso para que no me marcharan con él. Nadie pone en duda que si alguien te pega un tirón del bolso, te pega el tirón del bolso y tú no tienes nada que hacer. Y que además te conviene más no hacer nada para que encima no salgas herida. Entonces, era bueno que nos planteásemos por qué justamente en este tipo de delitos es donde siempre hay problemas y donde siempre hay reticencias a la hora de creer a la víctima y a la hora de escucharla y de protegerla. Entonces, esa transformación es la que también pretendemos desde el Centro de X. Es un trabajo, ya digo, no solamente de apoyo a las mujeres, a las víctimas, sino también de intentar cambiar un poco la sociedad según tiene concebido toda esta historia, ¿no? de la violencia sexual. Bueno, esto es un poco lo que os explicaba antes, que estamos ubicadas en el centro de la ciudad de Oviedo, pero que el equipo se desplaza allí donde sea necesario, donde ocurra la agresión o donde esté la mujer que necesita ser apoyada en ese momento, se desplaza el equipo. Y si no es una agresión reciente, que el equipo no tenga que desplazarse, podemos traer a la mujer al centro de crisis a medio de un servicio de taxis que tenemos para ello en el centro. Uy, que le he dado para atrás. Bueno, el equipo que tenemos obviamente es de atención directa y os comentaba al principio que era de
que éramos funcionarias y que se había hecho desde Función Pública, y os comento un poco ahora cómo fue la selección. La selección fue de la siguiente manera. Se sacaron una oferta de empleo a través de unas bolsas de psicólogas y de abogadas en las que se pedía determinada experiencia y determinada formación en violencia de género y violencia sexual, y experiencia en el trato con víctimas de violencia sexual. Por tanto, esa fue una parte que llevábamos ganada ya con respecto a la formación, porque efectivamente al crear el centro de crisis lo más importante es el inmueble está muy bien, los medios económicos están muy bien, pero desde mi punto de vista lo más importante es el personal. Lo más importante es la gente que va a tener el trato con las víctimas, y son las personas que van a ayudar a las víctimas. Desde mi punto de vista, eso para mí es lo más importante de todo. Entonces, bueno, es lógico que luego haya formación continua y es lógico que luego el personal se siga formando, pero para mí es muy importante que de base y de partida la gente, las personas que trabajen con estas víctimas tengan ya una formación previa. Entonces, eso fue algo que se pidió desde el principio. Teníamos que tener formación y teníamos que tener experiencia en violencia sexual. Sí es cierto que después, una vez que se puso en marcha el centro, no paramos de tener formación todo el tiempo. Nosotras, por ejemplo, que abrimos en medio de la pandemia, abrimos en noviembre de 2020, recuerdo todavía que andábamos por los municipios con el papelito que te daban autorizándote a moverte, porque no nos podíamos mover por los municipios, y ya digo, teníamos que ir con el papelito. Entonces, nuestra formación fue muchísimo online, porque no se podía dar de otra manera. Pero tuvimos formación, por ejemplo, en centros de crisis, que muchas no sabíamos muy bien qué era eso de los centros de crisis, ¿no? De dónde había salido y cómo era. Y recibimos formación en ello, nos dieron formación. Incluso vino, o bueno, nos la hizo online, la directora del Centro de Crisis de Toronto, que fue uno de los primeros en abrirse. Todo viene de la tradición anglosajona, de los años 60 y 70. Tuvimos formación en ese sentido. Y luego tuvimos formación en victimología, porque claro, es súper importante. Si trabajas con víctimas, lógicamente tienes que tener formación en victimología. Y teníamos también dos personas, dos psicólogas, una psicóloga clínica y una psicóloga forense, que nos hacían una supervisión. En el caso de la psicóloga clínica, aparte de la supervisión de los casos, también hacía un trabajo con las psicólogas para evitar el trauma vicario, ¿no? Ya sabemos que estas personas que están continuamente escuchando y trabajando con víctimas pueden llegar a desarrollar este trauma. Y entonces, bueno, teníamos a esta psicóloga que las ayudaba y se reunían periódicamente para hablar de algún caso complicado que tuviese ella que hacer algún tipo de supervisión, o bien para evitar, como digo, este trauma vicario. Y luego teníamos también una psicóloga forense que nos ayudaba en la elaboración de informes desde el punto de vista victimológico, ¿no? Ya desde el punto de vista tan forense como desde el punto de vista victimológico y desde la voz de la víctima, explicando su trauma y explicando la situación vital en la que se encuentra y las posibles atenciones que se daban desde el centro de crisis desde un punto de vista victimológico. Y para eso teníamos también, como digo, una psicóloga forense. El modo de intervención que tenemos en el centro de crisis es un modelo centrado en la víctima superviviente de la agresión sexual. Quiere esto decir que nosotras trabajamos a demanda de las víctimas. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿y tenéis un número determinado de sesiones de apoyo psicológico para las mujeres? Pues no sé, 10, 12, 5. No tenemos ningún número determinado de apoyo, ni jurídico ni psicológico. Cada mujer tiene sus tiempos y sus momentos de hacer las cosas. Obviamente, para ser atendida en el centro de crisis, que creo que no lo dije, pero bueno, es obvio, para ser atendida en el centro de crisis no es necesario poner denuncia, pero ni siquiera que te pase por la cabeza la idea de interponer denuncia. A nosotras eso nos da exactamente igual. Entonces, nuestro centro, quien mejor sabe qué hacer para superar ese trauma es la propia víctima, es la mujer. Entonces, trabajamos, como digo, a su demanda. Es ella quien decide todo lo que quiere hacer. ¿Cuándo, cómo y de qué manera? Nosotras lo único que hacemos es apoyar sus decisiones y, desde luego, informarla para que esas decisiones, como decía antes, fueran informadas o sean informadas. ¿Cuáles son nuestras características? Bueno, pues como llevo diciendo todo el tiempo, el asesoramiento, la información y el apoyo a las mujeres.
el acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso. El único límite que tiene el apoyo jurídico es que acabe el procedimiento hasta ejecución de sentencia. Mientras el procedimiento judicial siga abierto, nosotras seguimos dándole apoyo a esa mujer. Inmediatez y seguridad, confidencialidad e intimidad. Yo creo que esto es todo bastante obvio. El seguimiento, la interdisciplina con la que trabajamos, la coordinación con otros servicios, que es importantísimo, y luego la participación de las mujeres para que reciban el apoyo, para que nos evalúen y veamos en qué cosas se puede mejorar y se pueden hacer las cosas de formas diferentes. Esto es un poco el esquema de lo que os decía, el apoyo, el acompañamiento y la derivación. En el caso de que la mujer que venga al centro de crisis, por la razón que sea, no cumpla los requisitos del centro de crisis para ser atendida por nosotras lo que hacemos es realizar una derivación. Es decir, nosotras el apoyo de emergencia y el acompañamiento de emergencia lo hacemos siempre. Lo que pasa es que una vez que tenemos esa primera entrevista con la mujer en interdisciplina, abogada y psicóloga, pues se decide si no cumple con los requisitos del centro de crisis, se la deriva al servicio o al recurso que tengamos en el Principado para poder atender la situación en la que se encuentra esta mujer. Como nuestra idea es atender a todas las mujeres, lógicamente no podemos hacerlo solas. Entonces, tenemos más, pero bueno, tenemos dos servicios, a mi modo de ver, los más importantes, que es un servicio de interpretación y traducción, que lo hacemos a través de ACCEM, con un programa que tienen de mujeres migrantes rompiendo el silencio, se llama el programa, y trabajamos con ellas muy bien para aquellas mujeres que desconocen el idioma y que tenemos que entendernos con ellas y ayudarlas. Claro, nosotras aquí no pedimos una simple traducción, que eso lo puede hacer cualquiera que conozca el idioma, ¿no? Nosotras queremos intérpretes mediadoras, queremos personas que tengan formación, que tengan perspectiva de género y que sean capaces de traducir incluso la empatía que hay que tener con las mujeres víctimas de agresiones, ¿no? Entonces trabajamos con estas mujeres de ACCEM, que ya digo, tienen formación y las llamamos en el momento que necesitamos. Están también dispuestas 24 horas, en el momento que las necesitemos llamamos y nos viene una traductora. Lo mismo para las mujeres con discapacidad, que necesitemos algún tipo de intervención por cualquier tipo de discapacidad. Por ejemplo, últimamente estamos utilizando muchísimo a la intérprete de signos porque tenemos varias mujeres que tienen un tipo de discapacidad auditiva y necesitamos entendernos con el lenguaje de signos y lo estamos utilizando mucho. Y también, en el caso de discapacidad intelectual, estas personas de plena inclusión tienen un programa de lectura fácil buenísimo que nos ayuda un montón a la hora de hacerles llegar los documentos y las cosas que tienen que hacer a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y nos ayuda muchísimo. Para nosotras es muy importante trabajar con estas dos asociaciones porque efectivamente la intención es llegar a todas las mujeres. Y luego esto ya es de formación profesional, ¿no? Porque yo soy abogada de profesión y a mí esto me produce una especial satisfacción y aquí sí me tengo que detener un poquitín a explicaros esto porque estoy súper orgullosa. La ley 1022, como todas sabéis, supongo, contempla que las mujeres víctimas de agresiones sexuales tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Es decir, tienen derecho a ejercer la acusación particular en sus procedimientos y tienen derecho a un letrado o letrada, procurador, procuradora, gratis, por el hecho de ser víctimas. Eso está muy bien que lo recoja la ley 1022, que ya entró en vigor en octubre de 2022, pero como hasta el momento no se ha modificado la ley de asistencia jurídica gratuita, en lo que viene siendo la realidad diaria, estas mujeres no tienen justicia gratuita, porque todavía no se ha modificado la ley. Con lo cual, si no hay una previsión de cada comunidad autónoma, de cada colegio de la abogacía o de cada turno en cuestión, estas mujeres no tienen acusación particular, salvo que la paguen, salvo que hagan una designación particular. Claro, nosotras, una vez que abrimos el centro de crisis en 2020, veíamos que esto era imposible, que esto no podía ser. Las abogadas que trabajamos en el centro, que en un principio pensamos que quizá podríamos nosotras ejercer la acusación particular, resulta que no podemos por incompatibilidad. Somos funcionarias, claro, todo tiene sus pros y sus contras en la vida, ¿no? Entonces, al ser funcionarias, viene muy bien para lo que es la idea de cómo debe ser el centro de crisis, pero viene muy mal porque es totalmente incompatible con el ejercicio de la profesión, con lo cual nosotras no podemos ejercer la acusación particular. Y pensamos,
No puede ser. O sea, las mujeres no puede ser que vengan al centro, que denuncien, que nosotras les hagamos el apoyo jurídico, pero tengan que llegar a una ratificación, a un ofrecimiento de acciones, a una declaración al juzgado, se encuentren con el investigado, con el abogado o abogada de la defensa, como es obvio, porque para esto es investigado, de oficio de partida gratuito, y la mujer sin nadie. Entonces, claro, esto no podía ser. ¿Qué hicimos? Pues desde la Dirección General de Igualdad nos reunimos con los decanos. Ya utilizo normalmente un lenguaje bastante inclusivo, o lo intento, pero aquí digo decanos porque no hay otra, son decanos, masculinos, curiosamente. Tuvimos reunión con los decanos de los colegios de la abogacía, de Gijón y Oviedo, y decidimos hacer un turno, que no es un turno porque es un convenio, de forma que la Dirección General de Igualdad del Principado ofrece una formación a los letrados y letradas que se quieran apuntar a este convenio. Una vez hecha esa formación y una vez pasada la evaluación, se incorporan a una lista y esa lista se nos facilita desde los colegios al centro de crisis y yo dispongo con carácter mensual de un listado de letrados y letradas, de procuradores y procuradoras, para tirar de ellos cada vez que una mujer denuncia, de tal forma que cuando la mujer víctima viene al centro de crisis, nos dice que quiere denunciar, la acompañamos a denunciar, sale del centro de crisis hacia el juzgado con su abogado, abogada o su procurador y procuradora, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, que diría por ahí alguien. Por eso quería detenerme un poco a explicároslo, porque me parece fantástico. O sea, es algo que no sé si se hace en algún sitio más fuera de Asturias, pero desde luego recomiendo, imploro y ruego a todas las personas que vayan a poner en funcionamiento los centros de crisis de aquí a diciembre, por favor, que tengan en cuenta esto, porque sin acusación particular es muy difícil un procedimiento de violencia de género. Es muy difícil en todos los casos, pero sin tener un abogado que te represente y que te apoye, es muy, muy, muy complicado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo que hay que tener en cuenta también es que también me gusta decirlo, porque a pesar de ser abogada no soy nada corporativa, esa formación que les damos es una formación de 130 horas que organiza la Dirección General de Igualdad, no la organizan los colegios de abogados, de la abogacía, y entonces son 130 horas de formación, como digo yo, no sobre la ley 1022 ni sobre el Código Penal, porque se supone que eso nos lo tenemos que traer aprendido de casa, que para eso somos letrados y letradas. La formación tiene más que ver con la igualdad, con la perspectiva de género, con la victimología, que es lo que nos interesa que tengan de más estas personas que van a ejercer la acusación particular. Porque conocimientos penales, eso se lo suponemos, como el valor en la mili, ¿no? Se suponía. Eso ya se supone. El conocimiento en derecho penal se les supone. Entonces se les forma en otra cosa que no se les supone. Y hemos tenido ponentes en esta formación de estas 130 horas del nivel de Sonia Bacaro, de Graciela Atencio, de Carmen Ruiz Repullo, en fin, Altamira Gonzalo, para que veáis un poco por dónde van los tiros de cuál es la formación que pretendemos dar a estos y estas profesionales. Y bueno, por este convenio de momento sigue en vigor, ya digo. Esto ya lo hicimos antes de la entrada en vigor de la ley 1022 y esperemos que continúe así hasta que se produzca la modificación en la ley de asistencia jurídica gratuita y cada colegio organice y elabore su propio turno de oficio especial para víctimas de violencia sexual, como la hay de violencia de género, exactamente igual. Pero hasta que ese momento llegue, pues como siempre hay que ir poniendo remiendos, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que os decía antes de la colaboración. ¿Cómo nos llegan las mujeres al centro de crisis? Pues nos pueden llegar de cualquier forma. Con llamadas del 016, del 112, de la red de casas acogida, de asociaciones especializadas, de los servicios de salud, de medicina legal, de fuerzas y cuerpos, de justicia, de cualquier parte. Nos pueden llamar de un centro de atención primaria diciendo que ha llegado una persona y ha hecho un desvelamiento. Nos puede llamar una pediatra de repente asustada que ha hecho un desvelamiento una nena que estaba allí y que qué hace. Y yo siempre digo, en caso de duda, llamad. Para deciros que no es cosa nuestra, ya os lo decimos, sin problema, pero si hay alguna duda, llamad, porque siempre es mejor que una experta te diga un poco por dónde tienes que ir si no lo tienes muy claro. A pesar de que en todas partes tienen que tener ya sus protocolos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona lo de los protocolos, ¿no? Que el protocolo está, pero luego está quien lo lee y quien no lo lee. Entonces, bueno, eso es importante.
Las primeras acciones que tuvimos que hacer cuando en 2020 con la pandemia, por reuniones de coordinación con los servicios en la realización de estos protocolos de los que os hablo, un protocolo de actuación concreto para el centro de crisis y luego hemos ido desarrollando en estos 4 años varios protocolos. Por ejemplo, esto que os comentaba yo de los servicios de salud, el protocolo del SESPA, a mí me parece importante por lo que os digo, porque cuando una víctima llega a unas urgencias de un hospital o llega a un centro de atención primaria diciendo que ha sido víctima de una agresión sexual, es muy importante que el profesional o la profesional que la vea le pueda explicar que hay un centro de crisis donde hay una psicóloga que inmediatamente se puede trasladar al hospital en cuestión y acompañar a la mujer, si ella así lo quiere, durante todo el tiempo que dure la exploración, incluso las extracciones, todo. Porque a veces es muy importante tener una profesional al lado que te ayude, pues a lo mejor a respirar en un momento determinado o para evitar un poco el shock, pues que a lo mejor te diga que tienes que mirar a una luz o que tenga cualquier cosa de las que pueden hacer las psicólogas expertas en casos de shock, ¿no? O en el momento del trauma. Entonces es muy importante que para eso los profesionales y las profesionales sepan que existimos y dónde estamos y nuestro teléfono. Entonces para eso se han hecho los protocolos. Tenemos un protocolo con el SESPA, tenemos también un protocolo con infancia, porque ya os digo que atendemos a niñas a partir de 12. Entonces, nos resulta muy importante. Hay situaciones en las que hay que sacar a la menor de una situación de peligro y para eso la Dirección General de Igualdad no tiene competencia. Obviamente tenemos que hablar con la Dirección de Infancia para que sean ellas quienes tomen las medidas oportunas. También para el caso de las menores que están en acogimiento provisional, que es muy importante. Si no tuviéramos un protocolo con infancia, si no tuviéramos una buena relación con infancia, nuestra psicóloga experta en menores de edad no podría ir a los centros de acogimiento provisional para dar apoyo a las menores que han sido víctimas de una agresión sexual, ¿no? El convenio que hicimos con los medios de comunicación, ese fue a raíz de una agresión que hubo múltiple en Gijón, que fue muy complicada porque fue muy maltratada por la prensa. Rápidamente se supo quién era una de las chicas, que no era asturiana, era vasca, y se supo inmediatamente porque la información fue horrible. Y la directora general en aquel momento, Nuria Varela, se reunió con los principales medios de comunicación del Principado y firmaron un convenio para el buen trato de las noticias de violencia sexual en los medios. Claro, si me preguntáis, ¿y ese convenio qué tal? Y yo os digo, bueno, pues está firmado, que siempre es mejor que no tener nada firmado, ¿no? Pero vaya, que hay periodistas que lo hacen perfecto, que lo siguen perfecto, y hay periodistas que igual se les olvidó leerlo. Pero bueno, yo siempre digo que siempre dar el paso y haber firmado algo siempre es mejor que ni siquiera haberlo hablado, ¿no? Entonces, bueno, vamos poco a poco. También se hizo un protocolo en espacios de ocio nocturno. Esto tuvo mucho que ver la situación de Dani Alves, porque claro, como todo el mundo enseguida reconoció que todo había salido como salió y todo acabó también como acabó, debido al protocolo tan magnífico que tuvieron en el lugar donde ocurrieron los hechos, pues claro, al final todo el mundo se apunta al carro de, oye, yo también quiero, como centro de ocio nocturno, quiero tener un protocolo para quedar así de bien en caso de que ocurra algo. Entonces, bueno, se hizo un protocolo y tenemos firmado un protocolo con los espacios de ocio nocturno, y lo mismo con el deporte, que me imagino que ya os imagináis a razón de qué vino lo de este protocolo, ¿no? Es un poco también, nos come la realidad y entonces decimos, uy, hay que reaccionar, ¿no? Porque nos está comiendo la realidad. Y bueno, es un poco que me sirve, quiero decir, me da igual el motivo. La cuestión es que existen estos protocolos y que es importante, y que esto llevó, por ejemplo, en los espacios de ocio nocturno, llevó a que diéramos formación a las personas que están en los espacios de ocio nocturno. O sea, vinieron camareros y camareras, vinieron gestores de los espacios y tal. Bueno, pues una formación que no hubieran recibido de otra forma, y así pues la recibieron. Así que yo, todo lo que sea formación, todo me parece perfecto. Quería daros, para finalizar, unos pequeños datos de lo que ha pasado desde la puesta en marcha del centro de crisis hasta ahora, porque en alguno de los sitios donde he ido a explicarlo, después de pasarme una hora contando todo esto que os estoy contando, pues alguien me preguntaba, ¿y la necesariedad del centro de crisis? Que digo, de verdad, esto debe ser
el ir cumpliendo años, ¿no? Que cada vez me debo de explicar peor, porque si después de una hora explicando qué es lo que hacemos en el centro de crisis, cómo trabajamos, a qué nos dedicamos, se me pregunta si los centros de crisis son necesarios, pues es que me he explicado realmente mal, pero muy mal. O sea, que no he sido capaz de darme a entender, ¿no? Entonces, desde ese momento decidí, digo, bueno, voy a ir con los datos, porque a lo mejor con los datos se entiende algo mejor si los centros de crisis son necesarios o no son necesarios. Nosotras, desde luego, empezamos siendo 6 abogadas y 6 psicólogas junto conmigo, con la coordinadora, y ya en septiembre de 2022, viendo el incremento que se había producido de menores de edad, se decidió que teníamos que incorporar a un equipo de expertas en menores de edad, porque nos parecía que no era normal el ritmo al que iban viniendo las menores. Y, a ver, es un apoyo completamente diferente. La situación vital es diferente, la de las menores que la de las adultas. El trauma se vive de forma diferente, el shock es distinto. Entonces, bueno, habría que tratar con expertas en menores de edad, y fue lo que hicimos. Ya digo, en septiembre de 2022 se incorporó el equipo de expertas. Yo creo que eso ya dice bastante sobre si un recurso es necesario o no, ¿no? Que se tenga que incrementar el personal por la cantidad de personas que acude, pues bueno, es importante. De todas maneras, yo os voy a dar estos datos. También hay que tener en cuenta la población de Asturias. Hablamos de 1 millón de habitantes. A mí me parecen bestiales, no sé lo que pensaréis vosotros. Llevamos más de 1.000 personas atendidas, que a mí me parece una barbaridad bastante grande. Y si tenemos en cuenta que de las víctimas propiamente dichas, 151 son menores de edad, a mí me parece un dato salvaje. Porque tenemos que pensar que son las que vienen a pedir ayuda. O sea, las que dan el paso y llaman al centro de crisis. Imaginaos lo que hay que no sabemos, lo que hay que no vemos. Porque todas estas personas han tenido que dar el paso, han tenido que llamar, y por eso nosotros las podemos contar. Que es una de las cosas que hacen los centros de crisis, contar. No solamente las que ponen denuncia, que es lo que se contaba hasta ahora, ¿no? Los datos que daban dependencias policiales y dependencias judiciales, sino aquellas que vienen, incluso de forma anónima, te llaman y te preguntan y realizas el apoyo. Porque ya digo, no es necesario denunciar para ser atendida en el centro de crisis. A mí eso me parece importantísimo. Pero no solamente no es necesario denunciar, sino que hay que tener muy claro que tampoco hay que animar a las mujeres a denunciar. Quiero decir, hay mujeres y aquí hay psicólogos y psicólogas con una trayectoria profesional que saben muchísimo más que yo de esto, que pueden explicar que hay mujeres que necesitan la denuncia para poder sobreponerse al trauma, que es un medio para conseguir un fin, que es la supervivencia. Pero hay mujeres que no lo necesitan, que no es necesaria la interposición de la denuncia, que a lo mejor con un apoyo determinado y con un tiempo determinado no necesitan esa denuncia para sobrevivir. Depende, cada mujer. Por eso siempre digo que es un modelo centrado en la víctima y que son ellas las que deciden y son ellas las que saben cómo hacer las cosas. Hay mujeres que incluso aunque les digas, mira, que el delito está prescrito, que esto no va a llegar a nada, pero necesitan ir y denunciar y ponerlo en conocimiento, porque si no, no salen de ese trauma. Y sin embargo hay otras que no. Entonces, claro, es muy importante poder contar, ya sean las que denuncian, las que no, el total. Y esto es una labor del centro de crisis, una de las labores que hace. Desde luego no la más importante, pero una de ellas, porque saca a la luz una determinada realidad que si no, no se podría contar. Y ya digo, esto solamente es de las personas que llaman, de las que te lo cuentan, de las que te lo dicen. Por eso a mí me parecen unos datos de la suficiente relevancia como para que alguien pueda pensar, ¿es necesario la asistencia de los centros de crisis? Yo creo que es necesario, no es imprescindible. Es imprescindible desde mi punto de vista. Siguiendo con los datos que os quería dar, pues hacemos una atención de una media de unas 20 personas al mes, ¿no? Con un incremento importante respecto de un año con respecto al anterior. También otra de las razones por las que me gusta dar los datos es porque siempre digo que los mitos y estereotipos, si con lo mejor que se
pueden rebatir es con datos, ¿no? Como el tema de las denuncias falsas, con lo que mejor se rebate es con el dato del número de denuncias falsas, pues con el resto de mitos y estereotipos es igual. Pues a mí por eso me gusta dar estos datos que no son extrapolables a nivel nacional. Quiero que lo tengáis claro, son datos del Centro de Crisis del Principado de Asturias, que no tienen nada que ver con el resto de España, los nuestros. En los nuestros yo puedo rebatir varias cosas. El 80% de las mujeres agredidas son españolas. Que digo yo que ya se carga algo de lo que se comenta por ahí, de algún mito, de que siempre son mujeres inmigrantes, ¿no? Las que resulta que son agredidas. Pues no. El 80% son españolas. El 88% de los victimarios son conocidos de la víctima. O sea, eso que os comentaba al principio cuando comencé la exposición, que está en el imaginario de ese desconocido con la navaja o a punta de arma blanca en un descampado y que te viola, o sea, que se produce la penetración. Esto ocurre en el mínimo casos, en las mínimas ocasiones. Normalmente las agresiones solo ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el domicilio del agresor o en el coche de alguno de los dos y en el 88% de los casos por conocidos. Por no hablar ya del entorno familiar. El 71% de los agresores identificados en el centro son españoles, que también es un dato que creo que es necesario comentar. La media de edad de los agresores identificados es de 36 años, que también es un dato curioso. A mí me parece curioso, ¿no? La edad de los agresores. Y luego voy a daros un dato que a mí es de los que más importante me parece. Como sabéis, supongo que todas sabéis, porque además se le dio mucha relevancia, el tanto por ciento de denuncias a nivel nacional por violencia sexual creo que estaba en el 8%, ¿no? El último dato que nos dieron es que se denuncian un 8%. Pues yo quiero daros el dato del centro de crisis. De las mujeres atendidas en el centro de crisis, de las que nosotras vemos, han denunciado el 75%. Esto me lleva a pensar dos cosas, sin ser yo demasiado soberbia. Pensar, primero, algo estamos haciendo bien. Algo estaremos haciendo bien. Esa como primera reflexión. Y la segunda reflexión, y la más importante, que yo me hago a mí misma y que os traslado, por si pudiera servir. Cuando las mujeres son creídas, cuando no son juzgadas, cuando no se encuentran solas, cuando se las acompaña y se las apoya, denuncian. Denuncian. Igual eso nos debería llevar a pensar un poco qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que se tiene que trabajar. A mí este dato me hace sentirme muy orgullosa, de verdad os lo digo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora como hablábamos al principio, ya sabéis que hay que crear centros de crisis. Aquí estáis ya enseguidita, los vais a tener. Que yo sepa, en el momento actual hay 8, aparte del de Asturias, me los traje anotados para comentaros. Aparte del de Madrid, creo que está el de Bilbao, hay uno en Santander, hay otro en Pamplona, hay uno en Murcia, creo, también en Melilla, en Guadalajara y en Albacete, tengo entendido. Son los que hay creados hasta ahora. Pues nada, mucho ánimo, que los creéis todos los que necesitéis. Esto que os pongo aquí es el cartelito que utilizamos para poner en todas partes y que nos conozcan, con un número de teléfono que en Asturias es muy reconocible porque los 6 últimos dígitos corresponden al prefijo de Asturias, entonces lo conoce todo el mundo, el 985, y es un teléfono que funciona también por WhatsApp. Es increíble la cantidad de mujeres que acceden a nosotras a través del WhatsApp y muchas veces no quieren que las llames y simplemente quieren hablar por WhatsApp y explicar su situación por WhatsApp. Y bueno, saber que hay una persona al otro lado que te responde con la experticia de la gente del centro de crisis, pues es muy importante. Este es mi contacto por si alguien quiere contactar para lo que sea. Y nada, simplemente daros las gracias y deciros que seguiré con atención la creación de vuestros centros de crisis, que espero que os vaya muy bien y que dentro de muy poquito tiempo seáis vosotras que nos vayáis facilitando al resto los datos que podáis recabar
de lo que ocurre con la violencia sexual en Extremadura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Victoria. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, allí tenemos... Viene ya la chica. Para que se pueda escuchar también por streaming. Buenos días y gracias, compañera, porque yo también soy abogada. Nos ha encantado tu explicación y entender cómo funcionan, porque estamos deseando que funcionen los de Extremadura. Quería, más que preguntarte, aclararte una cosa para la tranquilidad de quien no pueda conocerlo. Como tú dices, efectivamente la ley introdujo que tuvieran asistencia, pero luego no se generó presupuestos. Pero te digo que en Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, la asistencia a las víctimas de agresiones sexuales, tanto menores como mayores de edad, están asumidas por los colegios de abogados a costa de los colegios de abogados, porque sabemos que no tenemos presupuesto, y están integrados ambos en el turno de violencia de género, porque somos especialistas, pero hemos reforzado la formación tanto en agresión como en menores. Y la mayoría de los colegios de España es lo que han tenido que hacer. En Castilla-La Mancha también hay un convenio como el tuyo desde hace muchos años. Deseo que algún día haya uno con la Junta de Extremadura en el que tengamos un turno de agresiones sexuales, pero que la gente que está aquí, si no lo sabe, y tú que me imagino que tú sabes que en muchos colegios sí, pero para quien no lo sepa y tenga que derivar a una víctima de agresiones, que sepa que desde el Colegio de Abogados de Cáceres el servicio existe, se presta, pero además en Extremadura tenemos una cosa buena que, aunque la ley no contempla, es la asistencia previa y la intervención perceptiva de los letrados que nos lo están permitiendo los cuerpos y seguridad del Estado, gracias al colegio y a la buena relación que hay con ellos. Y muchas veces pueden asistir a nosotros sin necesidad de ir a poner la denuncia, o cuando están poniendo la denuncia se nos puede avisar. Algo que está luchando la abogacía, que no existe todavía en la ley, pero que aquí en Extremadura sí se está haciendo. O sea que, para tranquilidad de todo el mundo, que si alguien tiene que derivar a una víctima, mandarla al colegio de abogados, que os aseguro que va a tener un turno especializado que la va a atender. Sí, muy rápido, solamente una pregunta que te quiero hacer. ¿Y desde dependencias policiales y desde dependencias judiciales se está llamando a este turno especial? Pues mira, te digo, porque he tenido experiencia personal. Desde el juzgado de violencia sobre la mujer sí se nos está llamando a esa perspectiva. Por ejemplo, cuando no ha denunciado, desde el colegio sí nos llaman, independientemente que ella no haya denunciado, para que aparezcamos. Y si ella decide tener intervención perceptiva de abogado, se utiliza. Y en cuerpos y seguridad del Estado, pues yo te digo que todavía me encontré un cuartel que no sabía que nos tenían que llamar y se lo tuve que explicar yo. Eso es algo que desde el colegio... Y aunque lo sepan, son reacios y reacias, te lo digo yo. Sí, lo sé. Pero bueno, yo te digo, aquí en general los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya llevan tiempo que, por ejemplo, en violencia no le permiten mucho. Ya sabes que no es perceptivo y aquí sí lo hacemos. Entonces, es un poco más de trabajo que tenemos que hacer. Desde el colegio se está intentando volver a hablar con ellos y explicárselos, pero efectivamente son reacios. Tienes razón.